Okay. En nombre de Universidad Panamericana y UPANA Virtual, tenemos el agrado de darle la bienvenida al webinar Guía para la Comunicación y Enseñanza Efectiva, que será de gran aprendizaje para aquel ser docente en nuestros salones de clases. Esta será disertada por el doctor Phill Bishop y acompañado de la licenciada Lesbia Trigueros, que estará apoyando en la traducción. Les quiero comentar la vida del doctor Bishop. Él es doctor, es graduado de la Academia Naval de Estados Unidos, de la Universidad James Madison y de la Universidad de Georgia, en donde tuvo su doctorado. Phill y su esposa Brenda tienen 5 hijos, catedrático de la Universidad de Alabama, del Virginia Military Institute y Liberty University. Ha impartido cátedras por más de 30 años y mentor y asesor de tesis de más de 52 estudiantes del doctorado. Sus áreas de investigación incluyen fisiología de la indumentaria, fisiología térmica y recuperación del entrenamiento deportivo. Es un experto en trauma por suspensión, tiene 200 publicaciones arbitrarias y más de 350 presentaciones profesionales. Científico visitante en el Centro Espacial Johnson de la NASA, profesor visitante de la Academia Militar de Estados Unidos, investigador visitante en el Centro Nacional de Deportes de Invierno de Suecia. También se desempeñó como Fulbright Fellow en la Universidad de Botswana de enero a diciembre de 2013. Imparte conferencias con frecuencia en los Estados Unidos, también en otros países. Ha visitado más de 62 países. Autor del libro Measurement and Evaluation y coautor de Fight Over 50. Bueno, antes de presentar al doctor, les voy a solicitar que al final de la exposición vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas. Ustedes lo pueden hacer acá en el espacio de chat. Durante la presentación, pues pueden ir escribiéndolas para después ya presentárselas al doctor, que va a estar apoyado por la licenciada Trigueros, para que él les vaya resolviendo paso a paso. Pues sin más preámbulo, gracias doctor por acompañarnos y por tenernos este tiempo a nosotros como profesores, que nos va a ayudar bastante esa guía de comunicación. Bienvenidos y pues les dejo el tiempo a ustedes. Okay, welcome, Professor. Thank you for your time for teaching us like professors, and the time is yours. Well, thank you very much. I want to talk for just the next few minutes about effective communication and teaching, and I want to start with a question. Okay, voy a hablar en los siguientes minutos acerca de la forma más efectiva de enseñanza. Voy a empezar con una pregunta. And my question is, what's the difference between communication and teaching? Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre la comunicación y la educación? While you're thinking about that question, I want to give you a little demonstration of something I used in my own teaching with my students. Mientras ustedes piensan en esa pregunta, quiero darles una pequeña demostración de qué es lo que yo hago para enseñarle a mis estudiantes. I am so happy to be with you tonight for this hour. Estoy muy contento de estar con ustedes esta noche en esta hora. And I would tell my students, I know you get tired of hearing this from all your professors, but I love you. Y yo les digo a todos mis estudiantes, yo sé que ustedes se cansan de escuchar todo el tiempo esto de sus profesores, pero yo los quiero. Now, Eber back in the back is saying, wait, he hardly knows me. How could he love me? Ever, quien está
en una de las cámaras, yo sé que él me quiere, aunque apenas me conozca. To which I would say, as I get to know you, the love will probably diminish quite a bit. Lo que Ever conoce es una forma muy pequeña en la que yo me he presentado. That's a pequeña broma. Es una pequeña. Chiste. Es un chiste. All righty. What do I know to speak about this? I have 40 years of experience in teaching in the university. Lo que les puedo decir que cómo sé esto es porque tengo 40 años de experiencia como docente. And more important today, I have 48 years of marriage, and you have to communicate. Y, igualmente tengo 48 años de matrimonio, lo que para mí es muy importante. Y eso ha sido por medio de la comunicación. Also, I have 5 children. So teaching and communication are both very important. También tengo 5 hijos, lo que para mí la comunicación y la educación son muy importantes. All right, just a few of my students and few of the adventures we've had in Honduras and Botswana and in the USA. Ustedes pueden ver ahí algunos de los estudiantes y algunos eventos que hemos tenido en Honduras, en Botswana. And I see my friend Batricetti has answered the question. His communication, back up one point there. I need to read his question, his comment. Can we go back to his comment, Cristobal? ¿Puede regresar al Cristóbal al comentario? It's okay. Just go ahead. We'll come back to it. Vamos a regresar después. Yeah, my friend Batricetti says communication is to make people understand, and education is to transmit knowledge. Lo que dice mi amigo Batres es que la comunicación es hacerse entender y transmitir conocimiento. Now, I would see that just a little bit differently than my friend. I think communication is necessary to teaching, but not sufficient. Lo que quiero explicarle es también que la comunicación es muy importante, pero realmente no es suficiente, sino que tiene que ser necesaria. But both these things are very difficult to do well, and we have to do both of them well. Estas dos situaciones son bien difíciles, pero igualmente tenemos que tratar de hacerlas trabajar y que estén unidas. Now, what I hope to do tonight is more have a discussion than to teach a class. So if you have questions, bring them up on the scroll or in the chat. Lo que quiero esta noche hacerles entender es que esto no es una discusión, sino que es una plática de cómo dar una clase. Y si ustedes tienen algún tipo de pregunta, la pueden hacer en el chat durante la exposición. So ask questions, and I may have more questions for you, but I want to talk to some very practical aspects of teaching and communication, especially for students, but for communicating with anyone. Yo también tendré algunas preguntas para ustedes. Ustedes pueden hacer sus preguntas y vamos a tener algunos aspectos que podemos utilizar con los estudiantes y una forma de enseñanza y comunicación. And
I'm constantly evaluating my teaching and my communication. To get better and better, we have to constantly evaluate. En lo personal, estoy constantemente evaluando y es muy para mejorar y ser mejor cada vez, por lo que aquí vamos a tratar de hacer una evaluación y aprender cosas que necesitamos saber. And I want to be constantly reminding you of the blessing of God for teachers, for catedráticos. Quiero, por favor, también enseñarles acerca de las bendiciones que tenemos de Dios como maestros para poder enseñar. You are very, very important and influential people in Guatemala. Ustedes son personas muy, muy importantes, así como personas influyentes en Guatemala. You're teaching the people who will be leading Guatemala in 20 years. Ustedes le están enseñando a las personas que van a dirigir Guatemala en los próximos 20 años. And these leaders will need to know how to communicate well and how to teach well, and they're watching you. Y estas personas o estos líderes van a aprender cómo enseñar bien y cómo comunicarse bien por medio de ustedes, viéndolos. And what I hope to do is motivate you and motivate myself to keep improving in teaching and communication. Lo que espero esta noche es ayudarlos a mejorar y mejorar yo también en la forma de la enseñanza y la comunicación. And I'm wanting to look at some old things and some new things, and I've got a quote for you here. Tell me again, I couldn't hear you. You want to? I said I'm going to review some old things and some new things tonight. Ok, vamos a revisar muchas ideas principales esta noche para ayudarles. And would you read this quote from Confucius? ¿Pueden leer esta pequeña nota de Confucio? Go ahead and read it, Lisa. Ok. Para poner al mundo en orden, debemos primero poner la nación en orden. Para poner la nación en orden, debemos poner la familia en orden. Para poner la familia en orden, debemos cultivar nuestra vida personal y para cultivar nuestra vida personal, debemos primero colocar nuestro corazón en lo correcto. Confucio. And so I want my heart to start in the right place. I want your heart to start in the right place. Debemos saber que tenemos que empezar en el lugar correcto. And a while ago, I asked this same question. What is the difference between education and communication? And Senor Eddie helped us here. Al principio les pregunté cuál era la diferencia entre educación y comunicación. Y es lo que Eddie Batres nos contestó. And ultimately, we're trying to produce a change in the thinking and the actions and the thoughts and the abilities of our students and our friends. Lo primero que vamos a hacer es intentar hacer un cambio en nuestro ambiente, en nosotros y en nuestros estudiantes también. And we're wanting to produce a permanent change in our students. Vamos a hacer un cambio prominente en nuestros estudiantes.
And a famous quote here that education is not filling up with someone, it's setting them on fire so they have passion. Y por último, tenemos que entender que la educación no es llenar un lugar, sino que encender un fuego en los estudiantes. All right. Why do we teach? I have to teach. ¿Por qué enseñar? ¿Porque tengo que enseñar? God has put it in me that I have to teach people things. That's one of the reasons I'm so happy to be with you tonight. Dios me ha puesto el deseo de enseñar y por eso en este instante estoy tan contento de estar aquí con ustedes. I am always volunteering to teach because I need to teach. Siempre estoy orgulloso de ser un voluntario para enseñar y es por eso que me gusta que hayan otros líderes para enseñar. And during my time, I mentored 52 doctors, PhDs. Durante mi tiempo le enseñé a 52 médicos. Fui mentor de ellos y les enseñé. Angel here points out that we don't know it all. We're always in the process of learning and improving. Sí, muy bien. Ángel dice que no lo sabemos todo, sino que estamos en un proceso de aprendizaje. And part of our work is to inspire our students. Parte de nuestro trabajo es inspirar a los estudiantes. And sometimes we have the wrong idea. We think that it's easy. It's a gift to teach and communicate well. Y muchas veces tenemos la idea de que el poder enseñar no es un regalo, sino que también es un don que nosotros tenemos. And sometimes we think that communication is mysterious, but it's really pretty straight. It's hard, but it's straightforward. It's direct. También tenemos la idea de que la enseñanza es un misterio, pero realmente tiene un camino trazado que es recto. And Josué here says it's correct then to say we teach, we learn, we teach again, and it's an ongoing process your whole life. Josué nos indica que es una enseñanza, aprendizaje, enseñanza, y todos aprendemos de todos. Es algo muy importante también. Sometimes we think just the information is all there is to teaching, but that's not true. Igualmente creemos que la información lo es todo para enseñar, pero realmente no es cierto. Our job is to guide our students to truth. Y nuestro trabajo es guiar a nuestros estudiantes a la verdad. And those of you who are followers of Jesus Christ, you know the truth is not a thing. The truth is a person of Jesus Christ. Y como seguidores de Jesucristo sabemos muy bien que la enseñanza es una guía, igualmente es una guía a la verdad. And I've got another question for you in a proposal here. Tengo otra pregunta para ustedes aquí, en esta propuesta. My question is, why don't we just take the most
knowledgeable people in every subject, like history, the history of Guatemala. And we film them, and we just play that film to all the students from now forevermore. Y mi pregunta es, ¿por qué no reunimos a las personas más importantes y sobresalientes en la historia de Guatemala? Los grabamos, hacemos un video y se los presentamos a todos nuestros estudiantes. They're the most knowledgeable people. They know the most, except for one thing. Ellos son las personas más sobresalientes, los que tienen más conocimiento, pero hay una excepción. They don't know our students. Ellos no conocen a nuestros estudiantes. And to teach students, it's as important to know the students as it is to know the material. Y enseñarle a estudiantes es muy importante para conocerlos y asimismo conocer los materiales a utilizar. Another question, why do we teach students instead of teaching material? Y aquí hay otra pregunta para ustedes. ¿Por qué le enseñamos a estudiantes en vez de enseñarle a cosas materiales? Dígame. And in communication, there are 3 parts. En la comunicación hay 3 partes. There is the sender, there is the message, and then there is the receiver. Tenemos un remitente, el mensaje y la persona que lo recibe. Now, sometimes our students are the receiver, sometimes we are the receiver. Muchas veces nuestros estudiantes son los receptores y en otras ocasiones somos nosotros los que recibimos. So my challenge to you tonight is to study your students in your classes. Y el reto de mí esta noche para ustedes es que estudien a sus alumnos en cada una de sus clases. The better you know your students, the better teacher and the better communicator you will be. Mientras mejor conozcan a sus estudiantes, ustedes serán mejores maestros y ellos recibirán mejor enseñanza. Our students are going to always be asking, why do I need to learn this material? Y nuestros estudiantes siempre nos van a preguntar, ¿por qué necesito aprender sobre este material? Our students have different abilities and different inclinations. Nuestros estudiantes tienen diferentes formas de aprender y diferentes formas de poder captar. And our students have different rhythms. Sometimes we're fast and sometimes we can go slowly. Muchas veces algunos leen rápido y otros pueden leer bastante lento. We need to be always paying attention to our students. Tenemos que estar siempre poniéndole atención a nuestros estudiantes. Each of your students is different. Cada uno de tus estudiantes es diferente. They have different needs, different styles, different interests. Todos tienen diferentes necesidades, diferentes estilos y diferentes intereses. Every class, every group of students, there'll be 3 types of students in your class. Cada grupo de estudiantes tiene 3 diferentes grupos que son diferentes
grupos. Cada uno son 3 grupos diferentes en sus clases, perdón. Your top students, your best students are going to learn whether you do a good job or not. Los estudiantes, los mejores estudiantes, los que están en primeros lugares, son los que van a aprender y hacer un buen trabajo más rápido. The bottom students are going to be very difficult no matter what a great job you do. Y los estudiantes que están de último dentro del grupo, los que están hasta abajo, son los que van a tener muchas dificultades para aprender, no importando el trabajo que ustedes realicen. But your biggest group of students are those in the middle. They're not the top and they're not the bottom. They don't know which group they're going to be in. You need to put them in that top group. Ok, pero el grupo más grande son los que están en el medio, porque no son ni estudiantes sobresalientes, pero tampoco son estudiantes de bajo aprendizaje. Y a ellos son los que ustedes tienen que colocar en el grupo de estudiantes sobresalientes. And that's always my target, is those middle group of students in communication and in teaching. Y esta es mi meta, que los alumnos que están en el medio puedan recibir un buen aprendizaje y que ellos puedan subir al grupo de estudiantes sobresalientes. I learned one important trick I want to share with you, one important tactic for teaching, strategy for teaching. Les voy a enseñar un truco muy importante para que ustedes puedan enseñar, una táctica que ustedes pueden utilizar en cada uno de sus grupos de estudiantes. I would start every class by telling my students how important this class was to their future. Yo siempre les digo a mis estudiantes al inicio de las clases la importancia de esa clase para ellos y cómo les va a servir en el futuro. But my students wouldn't hear me because everybody says that. Pero los estudiantes nunca me escuchan porque todos le dicen lo mismo. So what I did was I found a very good alumnus of that class and brought them back to the class to talk to my present students about how they used the material that I taught them in that class. Y lo que hice para que ellos confiaran en mí es que busqué a uno de mis estudiantes sobresalientes para que les dijera a mis estudiantes que están presentes en ese grupo, les dijera la importancia de esa clase y de todos los materiales que él aprendió a utilizar en esa clase cuando él era estudiante. And so I knew my students would listen to the former student more than they would listen to me. Y me di cuenta de que los estudiantes nuevos le pusieron más atención a mi exalumno de lo que me pusieron a mí. Now, there's four styles of learning that are important. I want to talk about 4 styles of learning just for one moment. Quiero hablarles las 4 formas de aprendizaje por un momento, las que necesitamos aprender. The visual learner learns by seeing things. La forma visual que se utiliza para enseñar a través de observar cosas. And that's me. I learn better by seeing than by hearing. Y ese soy yo, que aprendo más viendo que escuchando. But some people, maybe some of you, do better hearing than they do seeing. Pero algunos de ustedes creo que
aprenden más escuchando que viendo. A third way of learning is people who prefer to do things. If they do things, they learn best. Y la tercera forma son las personas que aprenden haciendo cosas que viéndolas y escuchándolas en la clase. And then the fourth learning style is reading and writing, and they get very good grades in school because school is reading and writing. Y la cuarta forma es utilizando la escritura y la lectura, porque ellos captan mejor haciéndolo. Now, we tend, me and you and I, we tend to teach in our own preferred learning style. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que buscar la mejor forma de enseñanza para ustedes y para mí, en una forma que nosotros nos sintamos más cómodos. But what I try to do is hit all those learning styles in all of my teaching. Y lo que yo siempre intento hacer es utilizar esas 4 formas de enseñanza mientras yo estoy estudiando, mientras yo estoy enseñando. Próxima, por favor. All right. Some of you, in particular those in psychology, have heard of the Myers-Briggs 16 personality factors. Ok, vamos a ver hablar acerca del psicólogo Myers, de los psicólogos Myers and Briggs, acerca de las 16 formas de desarrollo de enseñanza. And there's 4 categories and 2 different styles for each of those 4 categories, which comes up to 16 different personalities. Existen 4 formas diferentes en cada una de ellas, lo que lo que se multiplica y hace que hayan 16 formas de desarrollo de enseñanza. Now, for example, in class, one of the things most important, some of your students are introverts, some of your students are extroverts. Una de las formas de las clases es cuando hay algunos estudiantes en sus clases que son introvertidos y hay otros que son extrovertidos. Now, that's important to you because when you ask a question of your students, the extroverts have got their hands up to answer before the question is finished. Y algo muy importante que ustedes deben ver es que el estudiante extrovertido, mientras usted le hace una pregunta al estudiante introvertido, está levantando su mano y queriéndole dar una respuesta antes de que usted finalice la pregunta al estudiante introvertido. But the introverts almost always have the best answers, but they're thinking and thinking and thinking and never raising their hand. Pero los introvertidos siempre tienen la mejor respuesta, porque ellos piensan y piensan y piensan, pero no levantan sus manos. No. And so we have to watch for those introverts because they can really help a class, but you have to cultivate them. We'll talk more about that in a minute. Ok, y tienen que ponerle más atención a esos personas introvertidas, porque ellos ayudan a mejorar la clase. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Now, in my opinion, the greatest teacher who ever lived was Jesus the Christ. En mi opinión, los mejores maestros son todas aquellas personas que creen en Jesucristo. And he taught differently depending on who he was teaching. Porque él
le enseñó de maneras diferentes, dependiendo a quienes él le iba a enseñar. For example, sometimes he wrote in the dust. Muchas veces, por ejemplo, él escribió en el suelo. I wish we had more time, but we'll talk about that later, maybe. Me gustaría tener más tiempo y pudiéramos hablar de eso más adelante. Now, earlier I told you about the 3 types of students, and just remember, our goal is to get that middle group to move into that upper group because they don't know where they belong. Ok, si ustedes se recuerdan, les hablé al inicio de los 3 grupos de estudiantes que tenemos y que estamos enfocados en los estudiantes del medio, que nuestra meta debe ser que ellos sean los estudiantes que estén entre los sobresalientes, porque no sabemos realmente a qué grupo pertenecen todavía. Próxima, por favor. All right. People realized he was a great teacher because they talked about how much he impacted their hearts when he was teaching. Las personas siempre han creído que Jesucristo ha sido el mejor de los maestros por la forma en cómo él enseñaba y cómo él impactaba en sus corazones. And he was always teaching, whether he was walking in the way or he was always teaching his students. Y él siempre estaba enseñando, mientras él estaba caminando, siempre le estaba enseñando a sus estudiantes. And I used to go to conferences. I used to take my students to conferences, and I think some of my best teaching was while we were traveling to the conference. Yo he ido a muchas conferencias y llevaba a muchos de mis estudiantes y lo que quería aprender, lo que me gustaba ver era cómo ellos seguían al conferencista que estaba frente a ellos. Próxima, por favor. In preparing, there's steps to communication and to learning. Vamos a preparar las formas de comunicación, de comunicación y de aprendizaje. And the first step is our students generally don't know anything, so we want them to be familiar with the information. We do that with homework. Ok, y la primera cosa que los estudiantes tienen que saber es familiarizarse con las tareas que van a desarrollar, porque es muy importante ya que ellos no lo saben. The next step is processing, and that's where we can play a role in helping them process this material in their own way, in their own mind. Y el segundo paso es enseñarles a procesar, a enseñarles cómo van a utilizar ese material y que en su cerebro ellos vayan apropiándose de cada uno de los materiales que el maestro va a desarrollar. And in teaching, as opposed to communication, we're trying to change our students' minds. Y la enseñanza es muy importante porque tenemos que cambiar la mente de nuestros estudiantes. Próxima, por favor. All right, this is something called the taxonomy of Benjamin Bloom. Esta forma se conoce como la taxonomía de Benjamin Bloom. And I think this is very important to our teaching to get this in our own minds. Es muy importante para nosotros como maestros grabarnos esto en nuestras propias mentes. Bloom says the lowest level of thinking is knowledge of
fact. Bloom nos indica que lo más bajo de nuestro conocimiento es saber el conocimiento del hecho. Sometimes we as teachers get stuck on knowledge of fact. That is not the good place to stop. Y muchas veces como maestros, nosotros también caemos en el conocimiento del hecho, que realmente no es la forma de enseñar. On my phone, I can find lots of facts. En mi teléfono puedo encontrar muchas cosas acerca de los hechos. So never stop at facts. Nunca se detengan en los hechos. The next level up, according to Bloom, is comprehension or understanding. El siguiente nivel acerca del método de Bloom es la comprensión. The next level up is applying the knowledge and application. El siguiente paso es la aplicación del conocimiento. In my view, there's no education until you get to the application area. En mi punto de vista, no hay conocimiento hasta que no se haya hecho una aplicación en el área. And in communication, we can transfer knowledge and comprehension, but when we get to application, we're getting to education. En la comunicación les transmitimos el conocimiento y la comprensión, pero para que ellos realmente aprendan tenemos que utilizar la aplicación. Now, Gladys Franco is asking a good question about introverts and extroverts. Gladys está haciendo una pregunta muy interesante acerca de las personas introvertidas y extrovertidas. And we can help our introverts learn by giving them time to think. Podemos ayudarle a nuestros estudiantes introvertidos a aprender dándoles tiempo para que ellos piensen. For example, we could pose a question at the beginning of class, but not get back to the question until the middle of class. Una forma muy buena es darles una pregunta al inicio de la clase y no esperar la respuesta rápida, sino que esperar la respuesta a mitad de la clase. And we can watch and see if one of our introverts smiles, we can call on them to give us a very, very good answer. Y podemos observar cuando esperamos la respuesta que uno de nuestros estudiantes introvertidos sonría y lo podemos invitar a que den su respuesta al resto de la clase. Above application, we have analysis or taking ideas and concepts apart. Lo que es muy interesante acerca de la aplicación es que tenemos ideas y sugerencias de forma totalmente separadas. The next level above analysis is synthesis or putting things together to come up with something new. El siguiente nivel es el análisis, que nos indica que ponemos las cosas que son totalmente diferentes para formar algo completamente nuevo. The highest level of performance, according to Bloom, his early writing, was if when we can make evaluation, we are at the highest level of thinking. Y el nivel más alto, según Bloom, es la evaluación, porque ponemos a prueba
todo lo que ellos han estado pensando. And Nancy Lopez here says that we can use group work to help the introverts participate. They are working with groups. They have more time to process. Lo que Nancy López nos está indicando es que podemos hacer grupos de trabajo para poder realizar este proceso. And my friend Sergio says we need to connect with our students and change their heart. Sergio nos dice que necesitamos conectarnos con nuestros estudiantes y dejar una marca en sus corazones. Now, if we think back to that Bloom's taxonomy, that changes the way we test our students. We test their knowledge. Ok, acerca de la taxonomía de Bloom, lo que vamos a aprender es cómo evaluar el conocimiento de nuestros estudiantes. And so the short, very short multiple choice questions, the true false questions, tend to test lower levels of thinking. Lo que nos indica aquí, podemos trabajar como una forma de examen para que las personas utilicen el nivel más bajo en su forma de pensar. But to get to that higher level, analysis, synthesis, evaluation, we almost always have to have our students write an essay answer. Pero para poder llegar al análisis, la síntesis y la evaluación, tenemos que colocar a nuestros estudiantes en una forma a modo que ellos hagan ensayos para que ellos puedan poner sus ideas. And I taught the anatomy of the human heart, and I did it by bringing a real heart to class so students could analyze, synthesize, and evaluate. Enseñaba lo que era la anatomía del corazón humano y lo que hice fue que traje un corazón real a mi clase para que mis estudiantes lo vieran y ellos utilizaran la forma de análisis, la síntesis y la evaluación. We could talk more later, but we need to go on. Podemos hablar de eso más tarde, pero tenemos que continuar. All right. We have to ask ourselves some questions. What do I want to communicate? What do I want to teach as most important? Tenemos que hacernos nosotros mismos unas preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Qué debo, qué quiero comunicar? What's the central message that I want my students to get in their heart? ¿Cuál es el mensaje central para mis estudiantes para que ellos lo puedan atesorar en su corazón? How can I tie my students' interest to the important points of the class? ¿Cómo puedo enseñarles a mis estudiantes la forma importante o por qué es importante esta clase? And I said earlier, my students said their favorite class was when I brought the ex-alumnos back into the class to tell them how important the information was. Y si ustedes se recuerdan, llevé a uno de mis exalumnos, les dije que llevé a uno de mis exalumnos para que les enseñara por qué esa clase era importante y ellos pusieron más atención a él. We have to ask ourselves, is what we're saying, is it boring or can we make it interesting to our students? Lo que tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿es lo que yo enseño aburrido o interesante? As someone brought up earlier, can we use some group work strategies to help our introverts learn more?
Como dijo nuestra compañera, podemos utilizar grupos de trabajo para que nuestros estudiantes introvertidos puedan trabajar. What's happening in the world that they're seeing on the internet or on the television that relates to what we're talking about? Oh, ¿qué es lo que está viéndose en internet o en televisión que viene a botar todo lo que nosotros estamos enseñándoles en las clases? And one of the things I tried to do was I learned all of my students' names and I used their name every class. Otra cosa que yo he hecho es que me aprendí los nombres de cada uno de mis estudiantes y utilicé todos los nombres de ellos en cada una de mis clases. The biggest class I had was only about 40 students, so it wasn't that hard to do, but everyone likes to hear their name. El grupo más largo que he tenido de estudiantes ha sido aproximadamente de 40. Realmente no era muy difícil, pero lo que a ellos les gustaba escuchar era que yo les decía su nombre. All right, let's go to the next próxima diapositiva, por favor. All right, let's see. We need to be constantly making our students think by asking good questions. Lo que tenemos que hacer constantemente para que nuestros alumnos piensen es hacerles preguntas. And same thing with conversation. We need to ask questions when we're communicating with people. Y lo mismo tenemos que hacer siempre, hacerle preguntas a las personas mientras nos comunicamos con ellos. And when we ask a question, we're showing interest in the other person. Cuando les hacemos preguntas, les estamos mostrando interés a la otra persona. Próxima, por favor. All right. Let's see. Anytime we can do some speaking and then have the students become active and then do some more speaking, that tends to be a very effective way to communicate and to educate. Una de las formas para poder trabajar es enseñarles a los estudiantes, dándoles algún tipo de charla, permitirles que ellos hagan algo o actividades y luego volverles a hablar para poder tener la atención de ellos. Próximo. For me, I said I'm a visual learner, so I like visual aids for my students. Como se los dije, yo aprendo más rápido viendo, por lo que tengo auxiliares visuales también para mis estudiantes. And I almost never teach unless I have something for people to see. Y nunca enseñé sin eso, al menos que tuviera alguna persona que tuviera problemas para poder ver. Próxima, por favor. All right. The last thing I want to talk about, but I want to talk about the way to ask good questions. Vamos a hablar de la forma de cómo hacer buenas preguntas. And the way to do that, if you go to the next slide, we're going to talk about we ask our question. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y las And when we formas. ask a question, I'm sorry. once we ask the question, we wait, give it a little bit of time. Y vamos a aprender cómo hacer las
las preguntas y la forma de hacerlas. And what we're looking for is someone who knows the right answer. Lo que buscamos es a la persona que tenga la respuesta correcta. Now, how do we know that? ¿Cómo sabemos eso? If they smile, they probably know an answer. Si ellos sonríen, es porque ellos probablemente sepan la respuesta. But my students know I'm going to call on every student in the class at least one time. Ok, y mis estudiantes han aprendido de que le voy a llamar a cualquiera de los estudiantes por lo menos alguna vez en mi clase. So even the introverts would, if they knew an easy answer, they would raise their hand. Incluso las personas que introvertidas van a estar levantando sus manos cuando yo les diga eso, porque ellos saben que ellos tienen razón. I'm going to stop on this, but because we're out of time, I'd love to talk more, but our time is gone. But we never, ever want to embarrass a student. We can embarrass ourselves, but never embarrass a student. Ok, algo muy importante que en lo que nos vamos a detener es que nunca, nunca tenemos que avergonzar a ninguno de nuestros estudiantes. Podemos avergonzarnos nosotros, pero nunca, nunca a ninguno de ellos. All righty, I need to stop right here and see. There's some good questions here. Francisco Escobar asked about techniques for learning the names of 40 students. So let's spend about 2 minutes answering questions, and then we'll be done. Ok, Francisco pregunta de la forma como que utilicé yo para aprenderme los nombres de 40 estudiantes. Yeah, I would have each student introduce themselves and tell me what they wanted to do in the future. And we took a whole period to do nothing but for them to introduce themselves to me. Lo que hice fue que le pedí a cada uno de mis estudiantes que me contestaran acerca de lo que ellos querían hacer en el futuro. Y tomamos un periodo completo para saber sus nombres y las respuestas que ellos tenían para esa pregunta. No hicimos nada ese día, pero en un periodo completo lo utilicé para eso. And I'm so sorry, but I've run out of time, so I'm going to stop here. But Cristobal has my email. If you'll email me any questions or contact me, I'm love to talk about this. This is one of my favorite topics, but I'm going to stop right now. Thank you for your attention. Oh, necesito detenerme en este momento, pero Cristóbal tiene mi correo electrónico y si ustedes desean hablar de cualquier tema, especialmente de este que es el que me encanta, pueden enviarme un correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Au revoir. Gracias. Estaba reflexionando en lo que el doctor Bishop nos proponía con premisas orientadas a soplar esas brasas para que enciendan ese fuego que hay en cada estudiante y nosotros como docentes estemos dispuestos a aprender y ayudar a generar cambios en los estudiantes, en su modo de percibir su contexto, en el modo de relacionarse, en la forma en que asumen responsabilidad para que puedan desarrollar todo su potencial. Y venía a mí en mi pensamiento que en estos momentos que estamos estudiando por medio de los ambientes virtuales ocasionados por la pandemia, esas etapas del aprendizaje que nos proponía el doctor Bishop, en cada correo que dedico, en los foros, en las sesiones virtuales donde le doy la oportunidad a los estudiantes de expresarse, en la retroalimentación que les brindo cuando me entregan una tarea. En ese momento estoy siendo transmisor de conocimiento y el estudiante está teniendo un aprendizaje significativo. Estas propuestas me ayudaron
de veras me ayudarán a mejorar mi quehacer docente. De nuevo agradezco al doctor Bishop y a Faculty Commons por tan enriquecedor webinar que nos han proporcionado en esta noche. Y también, pues bueno, quiero agradecerle al doctor, también a la licenciada Trigueros por apoyarnos ahí con la traducción. Gracias. Y a ustedes que se han tomado el tiempo para compartir con esta gran familia de Universidad Panamericana, y les animo a seguir disfrutando del aprendizaje, ya que nunca dejamos de ser estudiantes. Y que Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche y nos vemos hasta otra oportunidad. Bendiciones a cada uno.